Pues muy buenas tardes, vamos ahora a tratar de resolver este ejercicio. Recordemos que estamos en el tema de comprobación de si una solución general es o no es la solución general de una ecuación diferencial dada. Recordemos, la solución general es la ecuación que tiene las constantes de integración. La ecuación diferencial es la ecuación que tiene las derivadas. El procedimiento que se le sugirió, recordemos, tiene como primer paso el observar nuestra ecuación diferencial, es decir, la que tiene las derivadas. ¿Qué le vamos a observar? Vamos a observar en esa ecuación a ver qué derivadas aparecen. Como podemos checar aquí está la segunda derivada, es una derivada, más 9y, esas no son derivadas, igual a 0, tampoco. Entonces, observando la ecuación diferencial, podemos checar que aparece esta segunda derivada. Entonces, primer paso, observamos qué derivadas aparecen en la ecuación diferencial. En este caso, la segunda derivada. ¿Eso para qué nos va a servir? Pues esa es la información para poder generar el segundo paso. ¿Cuál es el segundo paso? Pues en base a la solución general que nos están pidiendo comprobar si es o no de la ecuación diferencial, con ella, al derivarla, vamos a obtener las derivadas que aparecen en la ecuación diferencial. En este caso, de este ejercicio, pues tenemos que obtener la segunda derivada. Recordemos, la segunda derivada se obtiene al derivar el resultado de la primera. Entonces, aunque en esta ecuación diferencial no se nos está pidiendo o no aparece la primera derivada, pues la vamos a obtener porque a partir de la primera derivada es como podemos encontrar la segunda. Te repito, primer paso es observar la ecuación diferencial. ¿Qué es lo que vamos a observar? A ver qué derivadas aparecen, a ver qué derivadas están en esa ecuación diferencial, la segunda derivada. Segundo paso, vamos a encontrar estas derivadas con la solución general, es decir, la solución general la vamos a derivar para obtener esas derivadas. En este caso, la segunda. Empezamos. La derivada de y, pues es de y de x o y', y pues vamos a derivar el lado derecho. Como podemos observar, tenemos una suma. Recordemos, la derivada de una suma es la derivada de cada término, o sea, uno a uno. Observamos el primer término, que tenemos una constante por una función trigonométrica c. Recordemos, derivada de una constante por una función, su derivada es la constante pasa igual y va a multiplicar a la derivada de la función. En este caso, recordemos, la derivada de la función trigonométrica seno de un ángulo es el coseno positivo de ese mismo ángulo por la derivada del ángulo. Como podemos observar, el ángulo es 3x, entonces recordemos, la derivada de una constante por una variable, su derivada es la constante. Otra vez, constante por función, la derivada es la constante pasa igual por la derivada de la función, donde la derivada de la función seno de un ángulo es el coseno de ese mismo ángulo por la derivada del ángulo. Aquí sería más, ¿qué tenemos acá? Otra vez, una constante por una función. Ahora la función coseno, pero sigue siendo una función. Aplicamos la misma regla. ¿Cuál regla? La constante pasa igual, pero recordemos, va a multiplicar a la derivada de la función. Entonces, si recordamos, la derivada de la función coseno es el menos seno del ángulo por la derivada del ángulo. Entonces, más que pasa aquí igual por menos, que es la derivada del coseno, recordemos, producto de signos diferentes, el resultado es negativo. Repito, más por menos de la derivada del coseno, menos, repito, la constante pasa igual
por la derivada del coseno, que es el menos seno del ángulo, seno de 3x, y como dijimos, por la derivada del ángulo. Derivada de 3x, ya habíamos comentado, la derivada de una constante por una variable es la constante. Ya tenemos entonces la primera derivada, pero esa no es la que necesitamos la segunda. Entonces, como habíamos dicho, la derivada de la primera derivada pues es la segunda derivada. Entonces, la derivada de la primera derivada es la segunda. ¿Cuánto vale? Pues tenemos que derivar esto que aparece a la derecha. Otra vez, ahora es una resta, pero recordemos, derivada de una suma o una resta es derivada de cada término. Vamos a ver esto. Como podemos observar, 3 y C1, todo eso es constante. El 3 es una constante aritmética, C1 es una constante de integración. Entonces la constante pasa igual, pero recordemos, va a multiplicar a la derivada de la función. La derivada del coseno, ya habíamos dicho, es el menos seno del ángulo, 3x, por la derivada del ángulo, donde ya hemos comentado, derivada de 3x es 3. Entonces 3 de la derivada del ángulo por 3c1, que pasa igual, 3 por 3, 9, c1, seno de 3x. La segunda, menos 13,2 es pura constante por la función. Lo mismo, la constante pasa igual por la derivada de la función. Ya comentamos hace un momento, vuelvo a repetir, la derivada de la función seno de un ángulo es el coseno de ese ángulo por la derivada del ángulo, que son 3. Entonces 3 por menos 13,2 más por menos 9c2 coseno de 13. Entonces, primer paso, observamos la ecuación diferencial a ver qué derivadas venían. Segundo paso, encontramos cuánto valen esas derivadas a partir de la solución general. Y tercer paso, vamos a sustituir en la solución general todo lo que tenemos su valor. Como podemos observar, la segunda derivada sí tenemos su valor, pero también, si seguimos observando, la y también tenemos su valor. Entonces vamos a cambiar ambas. La segunda derivada, como tenemos aquí, vale menos 9c1 seno de 3x menos 9c2 coseno de 3x. Eso es lo que vale en la segunda derivada. Y aquí dice más 9 por y, donde la y tenemos que vale, pues 9 por y, que vale c1 seno de 3x más c2 coseno de 3x. Si todo eso nos queda igual a 0, recordemos que quedará decir que entonces esta sí es la solución general de esa ecuación diferencial. De lo contrario, si no nos queda ser igual a 0, quedará decir que esta solución general no es de la ecuación diferencial. Pero como podemos observar, aquí hay menos 9c1 seno de 3x, aquí tenemos más 9, recordemos que este 9, como están estos paréntesis, multiplica ambos términos. Entonces este primero se elimina con este, y luego menos 9c2 coseno de 3x, acá hay más 9c2 coseno de 3x, entonces estos dos se eliminan con estos dos. Por lo tanto, todo lo que aparece del lado izquierdo se elimina, nos queda 0 igual a 0. Y como comentamos, si nos queda lo mismo igual a lo mismo, eso quiere decir que si es, en este caso, y igual a c1 seno de 3x más c2 coseno de 3x, la solución general, así es la solución general de la ecuación diferencial que nos dieron, segunda derivada de y con respecto de x más 9y igual a 0. ¿Por qué si es? Porque nos dio, en este caso, ser igual a 0. Nos quedó la misma cantidad del lado izquierdo que del lado derecho.